Gracias. Profe, Entonces dice, obtener el valor de K para que el vector P, perteneciente a las matrices de orden 2, sea una combinación lineal de los vectores A, B, C, pertenecientes también a las matrices de orden 2, describiendo cuál es esa combinación lineal. Entonces, nosotros necesitamos saber cuánto vale este escalar K para que este vector P, que es una matriz de orden 2, sea combinación lineal de estas tres matrices. Y una vez que sepamos cuál es ese escalar para que este vector P sea combinación de todos estos, entonces nos dicen que describamos cuál es esa combinación lineal. O sea, qué escalar multiplica al vector A, qué escalar multiplica al vector B y qué escalar multiplica al vector C para que nos dé por resultado el vector P. Eso es lo que nos están preguntando. Muy bien. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién quisiera comenzar? Areli, ajá, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo primero tomamos en cuenta que si no nos describen cuáles son las operaciones, son las comunes. Exacto, muy bien. Y ahora tenemos que expresar al vector P como una combinación lineal de los otros vectores. Ajá. Entonces, ¿cómo Entonces, queda? P es igual a alfa 1 Ajá, por el vector A, ajá, más alfa 2 por el vector B, sí, más alfa 3 por el vector C. muy bien. Y recuerden que en álgebra lineal, pues vemos a los vectores desde un punto de vista abstracto. Es decir, que nosotros sabemos que para que sea un conjunto de vectores sea un espacio vectorial, tiene que cumplir 10 axiomas, 10 propiedades. Entonces pueden ser matrices, ternas ordenadas, polinomios, etcétera, funciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, bueno, ya que planteamos esto, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? Continúa, por favor, Areli. Entonces la matriz, ¿se la dicto? Sí, por favor. 3, Ajá, 1, sí. 1 Ujú, y K. sí, perfecto. Esa matriz es igual a alfa 1 por la matriz 1, Ujú, 1, ujú, 1, 0, exacto, muy bien. más alfa 2 por la matriz De 0, elementos, ajá, sí. de elementos 0, 0, Ajá, ajá, 1 y 1. ajá, perfecto. Y por último, alfa La, 3. por la matriz de elementos 0, 2, 0 y menos 1. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, entonces con esto vamos a llegar a un sistema de ecuaciones. Muchas gracias, Arely. ¿Me puedes seguir ayudando tú, Alexa, por favor, para plantear ese sistema? Sí, bueno, primero hay que multiplicar los escalares Ajá, que propusimos para de ahí poder ir sacando el sistema. sí, Entonces la primera queda como alfa 1, ajá, alfa 1, sí, alfa 1 y 0. exacto, muy bien. Luego más 0, 0 Ujú, y bueno, en alfa 2 y alfa 2. exacto, muy bien. Y ya termina con 0, 2 veces alfa 3, Sí, 0 y menos alfa 3. muy bien, perfecto. ¿Y luego qué tenemos que hacer? Bueno, ahí yo ya los... Sumamos, ¿no? Sumamos Ajá, las tres matrices. Ajá. Y como dijo tu compañera Arely, como no nos están diciendo una forma particular de hacerlo, entonces lo hacemos de la manera usual. Y en la forma usual, ¿cómo se suman matrices? pues con una suma normal, por decirlo así, cada parte. Ah, Eh, ajá. bueno, ahí O sería sea, alfa 1 para el ajá, primer espacio, alfa 1, ajá, y bueno, ya se quedaría así porque las otras dos matrices que están en el mismo espacio, por decirlo así, son sí, 0, entonces no nos afecta. exacto. Bueno, en álgebra nos decían, para sumar matrices, estas tienen que ser conformables, o sea, del mismo orden. En este caso son de 2 por 2, se pueden sumar. Y una vez que ya vimos eso, entonces sumamos los elementos que ocupan las mismas posiciones. Muy bien, Sí, entonces ya terminamos con el primer elemento, muy bien. Ahora para el elemento 1, 2. sería alfa 1 Ajá, más 2 veces alfa 3.
Exacto, muy bien. Para el elemento 2, 1, Alfa 1 más alfa 2. perfecto. Y para el elemento 2, 2, Alfa 2 menos alfa 3. perfecto, muy bien, ya está. Entonces aquí tenemos una igualdad de matrices. Muchas gracias, Alexa. Entonces ahora, Montserrat, ¿qué hacemos a partir de este punto donde estamos igualando la matriz de la izquierda y la matriz de la derecha? Pues ponemos que alfa 1 Ajá, es igual a 3. ajá, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque para que dos matrices sean iguales, ¿qué tiene que pasar? ¿Tienen que ser iguales? Bueno, son del mismo orden y aparte estamos comparando Ajá, muy bien. elemento por elemento. Exacto, muy bien. Entonces, dos matrices son iguales si son iguales componente a componente. Muy bien. Entonces ya comparamos los elementos 1, 1. Ahora vamos a comparar los elementos 1, 2. Alfa Entonces, 1 más 2 alfa 3 es igual ajá, a 1. exacto, muy bien. Luego los elementos 2, 1. Alfa 1 más alfa 2 Sí, es igual a 1. muy bien. Y Y por último, alfa 2 menos alfa 3 es igual a K. exacto, muy bien. Y entonces aquí, pues ya tenemos una respuesta que alfa 1 es igual a 3. Y a partir de esa, entonces, podemos saber cuánto vale alfa 3, ¿verdad? De esta. Sí, Sí. ajá. Entonces, ¿cuánto valdría alfa 3? Según mis cálculos, -1. Muy bien, sí, así es. Alfa 3 menos 1, perfecto. Y también, como sabemos cuánto vale alfa 1, de esta ecuación podemos saber cuánto vale alfa 2. ¿Cuánto vale alfa 2? -2. -2. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y entonces, ya que sabemos cuánto vale alfa 2 y alfa 3, ya sabemos cuánto vale K, ¿verdad? Es -1. -3. Ah, no, -1. Es -1. Ajá, muy bien. Menos 1 porque aquí sería menos 2 menos menos 1. Entonces, menos 2 más 1 es menos 1. Muy bien. Entonces, no tuvimos que hacer nuestra matriz de coeficientes porque fue más fácil hacer el despeje. Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor de K. Y ese valor de K, ¿qué es? ¿Cómo lo interpretamos? Rodrigo, ajá, ¿cómo lo interpretarías tú? Ya resolviste el ejercicio y determinaste que K es igual a menos 1 y con ese valor de K igual a menos 1, ¿qué pasa? Este P es una combinación lineal de los vectores A, B, C. Exacto, muy bien. Entonces P ya es combinación lineal de los vectores A, B y C. Muy bien, entonces nuestro vector P tiene los elementos 3, 1, 1, menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Esos son sus elementos. Lo primero que teníamos que hacer es conocer los elementos de P. Ya los conocemos. Y después nos dice, describe cuál es esa combinación lineal. O sea, nos están diciendo, a partir de la suma de los vectores A, B y C, multiplicados cada uno de ellos por un escalar, muéstrame que se obtiene precisamente el vector P de estos elementos. Entonces, ¿tú me puedes ayudar con eso, Rodrigo, por favor? Sí, entonces Ajá, sería igual escribir de nuevo ajá, el vector 3, 1, 1K. ajá. El vector de elementos 3, 3, 1, 1, 1 1. menos 1. Ajá, muy bien, perfecto. Sí, y de ahí es Ujú. igual a 3 multiplicado por el vector De elementos, ajá. de elementos 1, 1, 1, 0, Exacto, muy bien. Luego, menos ajá, 2, dos veces el vector de elementos, ajá, 0, 0, 1, 1, ajá, muy bien. Y por último, menos el ah, vector de elementos 0, 2, 0, menos 1. perfecto, muy bien. Muchas gracias. Y entonces, a ver los que levantaron la mano. Eric, ¿podrías ayudarme justamente a verificar que efectivamente, si yo multiplico al vector 1 por el escalar 3, al vector 2 por el escalar menos 2 y al vector 3 por el escalar menos 1, me queda este vector P de elementos 3, 1, 1, menos 1. Eric, por favor, ¿sí? ¿Me ayudas con esa comprobación?
Sí. Gracias. ¿Qué me quedaría? Quedaría la matriz 3, Ajá, 3, ajá, 3 sí, y 0. sí, muy bien. Más Más la matriz, ajá, de elementos. 0, Ujú, 0, ujú, menos 2 y menos 2. muy bien. Más la matriz de elementos. 0, Ujú, menos 2, sí, 0 y más 1. muy bien. Perfecto. Y entonces, sumando ya esas tres matrices, ¿qué nos quedaría? 3, Ajá, 1, sí, 1 y menos 1. muy bien. Y entonces ya estamos aquí comprobando que se verifica. O sea que sí, efectivamente, el vector P tenía elementos, permítanme, tenía elementos 3, 1, 1, menos 1. Y que al multiplicar a los vectores A, B y C por los escalares 3, menos 2 y menos 1 respectivamente, sí nos dan al sumarse ese vector P. Muy bien, muchas gracias. Entonces tómense un momento para copiar ese ejercicio por opción. Entonces nos dice, determine si el siguiente conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. Entonces para eso tenemos que plantear la ecuación de dependencia lineal. Imagínense ustedes que este vector se llama vector B1, este vector B2 y este vector B3. Entonces la ecuación de dependencia lineal, ¿cómo se plantearía? Muchas gracias por levantar la mano. Gerson, te escuchamos. ¿Cómo plantearías la ecuación de dependencia lineal? ¿Qué dice esa ecuación? De dependencia lineal, bueno, dice que Ajá. tenemos que multiplicar un escalar por un vector, ¿no? Ajá. Por cada uno de los Y vectores, sumarlos e igualarlos ¿a qué? Al vector Al vector, al vector, ajá. al vector ¿Cómo original, se? ¿no? Que sería el que nos dan, o sea, en este caso B. No, no, porque mira, aquí nos están dando un conjunto formado por tres vectores y nos piden determinar si esos tres vectores son dependientes o independientes. O sea que si tienen relación, si uno de ellos, por ejemplo, se podría combinar, obtener como la combinación de los otros dos, o si no existe un número que permita hacer combinaciones. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, Entonces, se multiplican por un escalar, ajá. Vamos a tiene que ver, ser igual al ajá. conjunto. No, al conjunto no. ¿A qué sería igual? Esta ecuación es importante que la recuerden, se llama ecuación de dependencia lineal. Entonces, en esa ecuación ¿No de sería dependencia, igual al vector nulo? así es, exactamente, es igual al vector nulo. Se iguala al vector nulo. Entonces, siempre, siempre, siempre recuerden que cuando hablen sobre dependencia o independencia lineal, tienen que plantear esta ecuación. Esta se llama ecuación de dependencia lineal. Y en esta ecuación lo que se hace es multiplicar a cada uno de los vectores del conjunto que nos están dando, que pueden ser 2, 3, 4, 10, los que sean, los tenemos que multiplicar por un escalar e igualarlos al vector nulo. Muy bien. Exacto. Entonces, esta se llama, no lo olviden, ecuación de dependencia lineal. Y nos sirve para saber si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. Entonces, para eso nos sirve esta ecuación de dependencia lineal, para saber si el conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente, y ustedes van a preguntarse, ¿y para qué nos sirve saber que un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente? Ah, pues ahorita vamos a ver un nuevo concepto que se llama base. Entonces vamos a ver que una base está formada por un conjunto de vectores que primero son linealmente independientes y después son generadores. Y vamos a ver qué es eso de que sean generadores. Pero bueno, vamos a enfocarnos primero en determinar si un conjunto de vectores es independiente o dependiente. Entonces, planteamos esta ecuación de dependencia lineal. Entonces, ¿cómo quedaría ya sustituyendo las componentes de los vectores B1, B2 y B3, Gerson? Por favor. Sería alfa 1 Ajá, por 1, ajá, 1, sí, 0, sí, muy bien, más alfa 2 sí, por 1, 1, 1. ajá, muy bien,
más alfa 3 ¿Sí? por 0,1, menos 1. Muy bien. Y Y eso eso tiene tiene que ser. que ser igual a 0,0,0. Exacto. Y esto aquí es importante porque alguien podría decirse, ¿y cómo sé que el vector nulo es de esta forma? Ah, pues vemos qué forma tienen los vectores del conjunto y entonces como vemos que son ternas ordenadas, pues lo igualo al vector nulo de R3. Pero si nuestros vectores son polinomios, entonces lo igualo al vector nulo de los polinomios con los que esté trabajando. Y si nuestros vectores son matrices, entonces lo igualo al vector nulo de las matrices con las que esté trabajando. Eso ténganlo presente, por favor. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra ecuación de dependencia lineal y puedes ayudarme con la primera ecuación, por favor, Gerson. Sería alfa 1, Sí, alfa 1, ajá, 0. sí, Más alfa 2, sí, alfa 2, alfa 2. perfecto, Más 0, sí, alfa 3, sí, menos alfa 3. Igual a perfecto, 0,0,0. muy bien, y ajá, muchas gracias. Entonces ahora, por favor, ayúdame, Cosette, continúa. Ya de ahí se supone que como que se agrupan, ¿no? Así es, Ok, entonces sería alfa 1 más sí, alfa 2, ¿no? sí, Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 sí, y alfa 2 menos alfa 3 y ya, igual a 0,0,0. perfecto, muy bien. Entonces tenemos una igualación de dos vectores. Entonces nosotros sabemos de nuestros cursos previos que dos vectores son iguales, sí y solo sí, son iguales componente a componente. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro sistema de ecuaciones que se forma a partir de esta igualdad? Ajá. Quedaría alfa 1 más alfa 2 igual a 0. Alfa 1 más alfa 2 igual a 0. Muy bien. Ajá. Alfa 1, alfa 2 más alfa 3 igual a 0. Así es. Y finalmente alfa 2 menos alfa 3 igual a 0. Perfecto, ya está. Ese es nuestro sistema de ecuaciones. Y para ver si este conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente, ¿qué tenemos que hacer? Determinar qué. El valor de esos escalares. Y para que el conjunto de vectores sea linealmente independiente, ¿cuánto tendrían que valer esos escalares, Jorge Hegevich? 0. Exacto. Entonces, para que sean linealmente independientes estos vectores, esos escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 tienen que valer todos 0 al mismo tiempo. Muchas gracias, Jorge. Y para que sean linealmente dependientes, les repito de quién estoy hablando, de estos tres vectores. Para que esos tres vectores sean linealmente independientes, los escalares que los multiplican para dar al vector nulo tienen que ser todos 0 al mismo tiempo. Pero si los vectores son linealmente dependientes, ¿cómo tendrían que ser los escalares? Entonces, si alguien me puede decir, Rodrigo. Ajá, sí, sí, sí. Adelante, adelante. Quien ya estaba hablando está bien. Al menos uno, exacto, al menos uno tiene que ser distinto de 0. Aunque los demás sean 0, pero al menos uno tiene que ser distinto de 0. Si al menos uno es distinto de 0, entonces los vectores que estemos analizando van a ser dependientes. Muy bien, entonces planteamos ya el sistema, ya está planteado el sistema de ecuaciones, vamos a resolverlo. Entonces, ahora sí, Rodrigo, ayúdame planteando la matriz, ¿cómo se llama? La matriz de coeficientes, por favor. Sería Por renglón, ajá. 1, 1, 0. Sí. Y 0 del otro lado. Ajá. 3 veces 1. Sí. Y 0. Sí. Y 0, 1, menos 1 y 0. Muy bien, perfecto. Entonces ya planteamos las operaciones. ¿Cuál sería la primera operación para que hagas este 0? Recuerda que usamos pivotes. Los pivotes son unos que haya en la diagonal principal y con esos hacemos 0 a los elementos que se encuentren por encima o por debajo de este pivote. Entonces, a partir de este pivote que ya son 1, tenemos que hacer 0 a este. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Con qué operación? Podemos multiplicar por menos 1. Ajá, menos el renglón 1. Ajá, más el renglón 3 y el renglón 2, ¿no? Renglón 2, perdón. Sí. Ajá, muy bien. Entonces al renglón 1 no le hago nada, al renglón 3 tampoco, porque
ya hay un 0 a donde lo necesito y ahora sí, ¿cuál es el resultado de esa operación? 0, 0 y 1. 0, 0 y 1. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, a ver, vamos ahora a Edgar Huitrón. ¿Cómo continuarías, Edgar? Aquí necesito un 1 en esta parte. ¿Cómo lo obtendrías ese 1 que necesito para que con ese 1 haga 0 al que está por encima y por debajo? ¿Qué Le harías sumo tú? la línea de arriba. Lo sumamos, ajá. ¿O alguna R. otra operación? Sí, 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 está bien. Sí. Podríamos hacer R1 más R2, ¿no? Ajá. Podría ser. Pero si Pero hacemos volvemos eso, a tener uno ajá, arriba. exacto. Ajá, el 1 Tendríamos aquí. otra vez el 1 aquí. Exacto. Pero entonces alguna otra operación que te convenga hacer. Recuerda que hay 3 operaciones elementales. Suma de renglones, intercambio de renglones y multiplicación por una Podemos escala. intercambiar el Ajá. renglón 2 con el 3. Exacto, Y muy así bien. lo subimos. Exacto. Y renglón 2 con renglón 3. Con Entonces renglón nos 3. quedaría. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces nos quedaría 0, 1 menos 1, 0 y 0, 0, 1, 0. Ya está. Entonces con este 1 hago 0 a este 1 que está arriba de él. Ese es mi pivote. Entonces tú ayúdame otra vez. ¿Qué operación plantearías? Ahora, ¿qué falta? Ah, que con este pivote hago 0 a Ajá. este de arriba. Porque el de Pues abajo el ya es 0. menos. Ajá. Ajá, Ajá. ahora le restamos la línea 2 con la línea Ajá. 1. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces a la línea 3 no le hago nada, ya está. A la línea 2 tampoco por ahora. Y ahora la multiplico por menos 1 y se la suma al renglón 1. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 1, este 0. Sí. Y era 1. Y 0. Exacto, muy bien. Muchas gracias. Y entonces ya para terminar, Daniela, ¿qué harías? ¿Cuál falta de hacer 0? El de en medio, ¿no? No, el de en medio ya es 1. Sí. Recuerda que en la diagonal principal debe de haber 1 y con esos unos que se llaman pivotes hacemos 0 a los elementos que se encuentran por encima o por debajo. O también a partir de aquí ya puedes regresar al sistema de ecuaciones y ir sustituyendo los valores. Ah, ok. Muy bien. Pues yo creo que ya podría regresar, ¿no? Sí, puedes hacerlo. Ajá. Las nuevas ecuaciones. Sí, sí, sí. Se puede, pues se puede. Quedaría como alfa 1 más alfa 3 igual a 0. Sí. Luego alfa 2 menos alfa 3 igual a 0. Sí, muy bien. Permíteme un momento. Alfa 2 menos alfa 3 igual a 0. ¿Listo? Y alfa 3 igual a 0. Alfa 3 igual a 0. Y como este valor ya lo tengo, entonces de aquí puedo decir que alfa 2, ¿cuánto vale? 0 también. 0. Exacto. Y como ya tengo el valor de alfa 3, de aquí puedo decir que alfa 1 vale 0. 0 también. Muy bien. Perfecto. Entonces, como alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son 0, ¿qué concluimos? Por lo tanto, ajá, el conjunto B formado por estos 3 vectores es linealmente independiente. El conjunto B es linealmente independiente. Muy bien, ya está. Esa es la estrategia que habíamos seguido. Eso ya lo habíamos visto, pero aquí una estrategia alternativa. Entonces, una vez que ya tienen este sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es calcular el determinante del sistema. Si ustedes se van a sus cursos de secundaria, cuando veían sistemas de ecuaciones lineales, les enseñaron un método que era el método de determinantes o regla de Cramer, para determinar la solución de un sistema de ecuaciones. Entonces, primero, no se preocupen, yo se los voy a recordar. Lo primero que hacían era sacar el determinante del sistema. O sea, tomar los coeficientes de mis ecuaciones. Entonces, ¿cuál sería ese determinante que se plantearía? Solamente escribiendo sus coeficientes. Pues serían estos de aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ajá, entonces me quedaría 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, menos 1. Ese es mi determinante del sistema. Porque después si quería saber, por ejemplo, si mi sistema era 3x más 5y más 6z igual a 0, x menos y menos 2z igual a 1 y 4x más 3y menos 6z igual a 5. Entonces el determinante del sistema eran los coeficientes de las variables. Después sacábamos
el determinante de X, que era sustituir en estos coeficientes los valores, los términos independientes. Y sacábamos también el determinante. Luego para el determinante de Y, sustituíamos estos coeficientes por los términos independientes. Y para el determinante de Z, sustituíamos estos coeficientes por los términos independientes. Ya sacábamos 4 determinantes y entonces X, la variable X era el determinante de X entre el determinante del sistema. Y era determinante de Y entre el determinante del sistema y Z era determinante de Z entre el determinante del sistema. Nosotros no vamos a resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Lo que queremos saber nada más es cuánto vale el determinante del sistema, porque a partir de su valor podemos dar una conclusión. Entonces, si el determinante, aquí lo voy a poner, si el determinante es igual a 0, entonces el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Esa es la conclusión que vamos a dar. Si el determinante del sistema es distinto de 0, entonces será linealmente independiente. Nosotros ya lo verificamos con la ecuación de dependencia lineal. Ya hicimos todo el proceso y nos quedó que la conclusión es que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Pero vamos a ver de esta manera más corta, simplemente sacando el valor de ese determinante, que también puedo dar la misma conclusión. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula un determinante? ¿Se acuerdan? Igual se usa un pseudo determinante para calcular un producto cruz de vectores. Entonces, está bien que lo practiquemos porque en estática seguramente están haciendo producto cruz de vectores. Entonces, Valeria, ¿te acuerdas cómo se calcula un determinante? Por el método de... Permítanme, ¿cómo se llama? No recuerdo este nombre de este método, pero bueno, hay varias formas de calcular un determinante. ¿Podemos hacerlo por la regla de Sarrus? Ajá, podemos hacerlo por la regla de Sarrus, es decir, aumentar 2 renglones o 2 columnas, pero... ¿Puedo ayudarla a resolver? No sé, Valeria, no sé, ella le tocaba participar, no sé si quiera hacerlo. Ah, pues sí, está bien. Perfecto. Entonces podemos hacerlo por ese método, la regla de Sarrus, aumentando los 2 primeros renglones o las 2 primeras columnas, o bien por el método de cofactores, que yo les sugeriría que repasen ese método, porque ¿para qué se usa el método de cofactores también? ¿Para calcular qué? ¿Se acuerdan de álgebra? Del último tema, matrices. La inversa. Ajá, la inversa, exacto. La inversa por medio de la adjunta, y es que en la matriz adjunta están los cofactores. Muy bien. Así es, muy bien. Sí se acuerdan de todo eso. Entonces, el método que tú quieras usar, Valeria, está bien. Yo les recuerdo el otro. El que tú no uses, ese yo se los recuerdo, para que puedan elegir el que quieran. Ah, pues yo escojo el que se divide entre el determinante. Ok, ajá. A ver, dime, ¿qué hiciste? Queremos calcular el valor de este determinante nada más. Entonces, ¿qué hiciste para calcular su valor? ¿O qué hacemos para calcular su valor? Pues primero tenemos que sacar el determinante de X, ¿no? Entonces, no, te decía, ¿no? Les decía que no necesitamos conocer la solución de todo el sistema, solamente necesito saber el valor de este determinante. Entonces, ¿cómo se calcula un determinante? Esa es la pregunta. ¿Cómo harías para calcular el determinante que aquí está planteado? Pues sí, agregando las 2 filas abajo. Exacto, muy bien. Entonces, exacto. Entonces voy a agregar las 2 primeras filas, los 2 primeros renglones, ya está. Y luego entonces dice que se multiplica hacia abajo, muy bien. Profe, ya eso ya no se alcanza a ver. Bueno, yo ya no lo alcanzo a ver. Ah, perfecto, sí. Qué bueno que me dijeron, muchas gracias. Déjenme subir la pantalla. Y ahorita cuando lo copien, disminuyo. Entonces, su compañera dijo que aumentemos los 2 primeros renglones. Listo. Ahora sí, ya está. Entonces, después multiplicamos en diagonal hacia abajo, ¿verdad, muchachos? Sí. Eso es por Sarrus, ¿verdad? Sí. Permítanme porque está muy... Permítanme un momento. Como lo escribí muy chueco, no se ve bien. Lo voy a escribir bien porque si no, no se va a entender. Entonces, hasta ahorita lo que su compañera nos dijo es aumentemos los 2 primeros renglones. Voy a escribir de nuevo mi determinante porque como estaba muy chueco,
no se entendía bien. Entonces era este que tengo aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya es el determinante aumentado, duplicando los dos primeros renglones. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, al hacer la multiplicación en diagonal, ¿qué nos quedaría hacia abajo, Valeria? ¿Cuál sería el resultado de esta operación? -1, ¿no? Ajá, Del- solamente -1, exacto, de esta. El otro es 0. En los otros, 0, exacto, muy bien. Listo, más 0, más 0. Y le vamos a restar la multiplicación, pero ahora hacia arriba, ¿verdad? Estas. Sí. ¿Qué nos quedarían? Es 0, 1 y -1. Ok, 0, 1 Ajá. y -1. No, sí, igual sería 0, ¿no? Porque se multiplicaría por 0 Sí, por es que tu compañero empezó con esta. Bueno, si hay dos renglones. que sí te Ah, dan- perdón, empecé de arriba hacia abajo. Ajá, esta, No, de abajo empezó hacia con arriba. esta, empezó con esta y esa es 0. Luego siguió con esta, esa es 1. Y después siguió con esta y esa es -1. Por eso yo sí estaba de acuerdo. Gracias. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, profe. Sí. Muy bien. Y Sí. entonces, profe. ¿cuál es el resultado de este determinante? -1, ¿no? -1. -1. Muy bien. Perfecto. Entonces, como el determinante es distinto de 0, entonces el conjunto de vectores es linealmente independiente. Esa es nuestra conclusión. Es linealmente independiente. Si nos hubiese quedado aquí 0, si el determinante es 0, entonces aquí concluiría que el conjunto de vectores es dependiente. Entonces, si ustedes quieren ahorrarse todo este proceso que hicimos aquí, todo esto, entonces calculen directamente el determinante. Si el determinante vale 0, concluyen dependencia lineal. Si el determinante es distinto de 0, entonces concluyen independencia lineal. Aquí las había escrito mal, muchachos. Maestro, Entonces, ¿va a ser usted el de cofactores? ¿O... Sí, voy a hacer el de cofactores, pero si quieren, para que avancemos en el siguiente ejercicio. Sí, profe. Sí, mientras copien este, por favor. Entonces les repito, perdón, antes de que hable alguien más, ahorita les doy la palabra, les repito, si ustedes quieren ahorrarse todo este proceso, lo que sí siempre tienen que escribir para que pues se entienda de qué están partiendo la ecuación de dependencia lineal. Entonces, ya que plantearon la ecuación de dependencia lineal, si pueden pasar al determinante directo y calculan su valor, si este valor es distinto de 0, entonces concluyen independencia lineal. Pero si vale 0, concluyen dependencia lineal. Entonces, no lo olviden. 0, dependencia lineal. Distinto de 0, independencia lineal. Ahora sí, perdón, interrumpí a alguien, los escucho. Bueno, entonces nada más haciendo énfasis en lo que estábamos diciendo hace un momento, dijimos que con la ecuación de dependencia lineal se obtiene un sistema de ecuaciones. Si yo del sistema de ecuaciones calculo su determinante, puedo dar una conclusión sobre dependencia o independencia lineal. Entonces estamos calculando el determinante del sistema. Si el determinante del sistema vale 0, la conclusión es que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Si el determinante del sistema es distinto de 0, la conclusión es que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces, vamos a hacer esto para el siguiente ejercicio. Ya no vamos a resolver el sistema como tal, no vamos a encontrar su solución, solamente vamos a ver el valor de su determinante y a partir de eso, pues dar una conclusión. Entonces, vamos a empezar el siguiente ejercicio. Aquí está nuestro siguiente ejercicio. Si se alcanza a ver, ¿verdad, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, entonces, ¿quién me quiere ayudar, por favor? Valeria, ¿quieres comenzarlo, por favor? Y después Oliver. Entonces, ¿cómo comenzarías? ¿Planteando qué, Valeria? O Oliver, adelante, Oliver. O Gadiel, adelante.
Pues primero vamos a empezar planteando la ecuación. Podemos usar la ecuación de la dependencia lineal, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. En este caso sería B es igual a alfa 1. Ajá. Es que no Bueno, es B, porque en la ecuación de dependencia lineal se iguala con otra cosa. O sea, todo este valor es B, maestro, todo lo que está ahí adentro. No, mira, B O es el conjunto formado por estos tres vectores. Este es el primer vector, este es el segundo y este es el tercer vector. Ah, es que perdón, no había visto las comas, pensé que todo estaba junto. Sí, este es el primer vector, este es el segundo y este es el tercero. ¿De qué Entonces espacio, sería, perdón, que te interrumpa, de qué espacio vectorial estamos hablando? ¿Del de los qué? ¿qué es polinomios? Ajá, de los polinomios de orden 2. Exacto, ese es el espacio vectorial con el que estamos hablando. Muy bien, trabajando. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de dependencia lineal? Entonces alfa 1, paréntesis, abre paréntesis, Ajá. x2, x cuadrada cuadrada más ajá. 2x más Ajá. 1. Exacto. Cierra paréntesis más alfa 2. Sí. Se abre paréntesis, 5x cuadrada más 3x menos 2. Exacto. Cierra paréntesis más alfa 3. Se abre paréntesis, 2x cuadrada menos 3x menos 5. Ajá, y eso sería igual a... Al 0 de polinomios, ¿no? Ajá, de orden 2, exacto. Es que es 0x cuadrada más Exacto. 0x más 0. Exacto, muy bien. Es lo que les decía, es importante que aquí vaya el vector 0 del espacio vectorial con el que estén trabajando. En este caso, estamos trabajando con el espacio vectorial de los polinomios de orden 2. Muy bien. De orden 2 o de grado 2. Muy bien, ya está. Entonces, esa es la ecuación de dependencia lineal, no lo olviden. Y a partir de esa se forma un sistema de ecuaciones, que es el que vamos a calcular su determinante. Ahora sí, entonces puedes ayudarme, continuar con... Ajá. ¿Sigo? Bueno, entonces ya vamos a multiplicar el escalar por el polinomio que tenemos adentro. Quedaría alfa 1 por x cuadrada. Sí. Más alfa 1, 2x. Más alfa 1. Sí. Una separación, ahí quedaría alfa 2, 5x cuadrada. Ajá. Más 3x, 3 alfa 2x. Ajá. Menos 2 alfa 2. Exacto. Más 2 alfa 3x cuadrada. Sí. Menos 3 alfa 3x. Sí. Menos 5 alfa 3. Ajá. Y eso es igual a 0x cuadrada más 0x más 0. Exacto. Muy bien. Entonces es igual a 0x cuadrada más 0x más 0. ¿Y cómo se suman los polinomios? Sumando términos semejantes. Entonces sumamos las x cuadradas con las x cuadradas, las x lineales con las x lineales y los términos independientes. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, Alexa, por favor, continúa. Bueno, Si eres tan amable, ajá. ¿Es alfa 1x cuadrada? No. Ajá. Es que factorizamos a x cuadrada y simplemente ponemos sus coeficientes. Es 8x cuadrada. ¿Perdón? 8, no. No, porque son diferentes las alfas, ¿no? Alfa 1. Ajá, muy bien. 5 alfa 2. Exacto, sí, sí, sí. 2 alfa 3. Sí, muy bien, Alexa. Más... No hay problema. Muchas gracias. Permíteme. 5 alfa 2 más 2 alfa 3 por x cuadrada. Muy bien. ¿Y luego? Luego, igual, bueno, más. Entonces, factorizo x. Ajá. Entonces va a ser 2 alfa 1. Sí. Más 3 alfa 2. Sí. Menos 3 alfa 3. Sí, muy bien. Y por último, los términos independientes. Alfa 1. Sí. Menos 2 alfa 2.
menos 5 alfa 3. Sí, muy bien. ¿Y eso es igual a 0x cuadrada Ujú. más 0x más 0. Ujú. Exacto. Entonces, del lado izquierdo tengo un polinomio, del lado derecho otro polinomio del mismo grado. Entonces, hay una igualdad. Quiero saber qué valores toman alfa 1, alfa 2 y alfa 3 para que los dos polinomios de la izquierda y de la derecha sean iguales. Entonces, llegó a un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería ese sistema de ecuaciones? Le voy a preguntar ahora a Abel, por favor. Ah, perdón. No, Abel no había levantado la mano. Gracias, Alexa. Gadiel, sí, por favor, si quieres ayudarme a continuar, está Sí, perfecto. maestro. Ya nada, vamos a igualar, entonces quedaría Ajá. todo. Abrimos paréntesis, alfa 1 más 5 alfa 2 más 2 alfa 3 por x cuadrada es igual a 0x cuadrada. Ajá, o simplemente los coeficientes, ¿no? Los igualamos entre sí. Ok, va a ser más fácil. Entonces el otro sería igual 2 alfa 1 más 3 Ajá. alfa 2 menos 3 alfa 3 igual a 0. Exacto. Y por último, 1 alfa 1 menos 2 alfa 2 menos 5 alfa 3 igual a 0. exacto, muy bien. Entonces ya de aquí tenemos que calcular o plantear nuestro determinante. Entonces, ¿cuál sería el determinante, Gadiel? Es 1, 5, 2. Sí. 2, 3 menos 3. Sí. 1 menos 2 y menos 5. Exacto, muy bien. Ese es nuestro determinante del sistema. Y tenemos que calcular su valor y si lo hacemos, entonces, pues ya vamos a poder dar una conclusión si los vectores son linealmente dependientes o independientes. Pero antes de hacer eso, quiero recordarles también algo que ya les había dicho. Fíjense que los vectores del conjunto, cuando se plantea el sistema de ecuaciones, fíjense cómo quedan. ¿Cuáles son los coeficientes del primer vector? ¿Cuáles son sus coeficientes? Del grado mayor al grado menor, ¿cuáles serían sus coeficientes? 1, 2, 1, 1. 2, 1. Ajá, 1, 2, 1. Y vean, 1, 2, 1. ¿Cuáles son los coeficientes del segundo vector? 5, 3 menos 2. 5, 3 menos 2. Y observen, 5, 3 menos 2. Luego, ¿cuáles son los coeficientes del tercer vector? 2 menos 3 menos 5. 2 menos 3 menos 5. Entonces, ¿qué pasó con los vectores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con todo este proceso? Y les estoy haciendo esa observación que ya la habíamos dicho, pues para que el trabajo que hagan sea menor. Entonces, ¿qué pasó con los vectores? ¿Cómo quedaron? La transversa, ¿no? Ajá, se escribieron en forma de ¿qué? Ajá. Pasaron de filas a columnas, ¿no? Es como si Exacto, no y lo vean, volteáramos. ajá, exacto, y vean el otro ejercicio. Ajá, también. Aquí está nuestro primer vector de elementos 1, 1, 0. Fíjense quién es 1, 1, 0. Después el segundo vector 1, 1, 1, 1, 1, 1. Luego 0, 1, menos 1, 0, 1, menos 1. Entonces, ¿ya vieron qué pasa siempre? O sea que lo que sí tiene que venir en su tarea o examen es la ecuación de dependencia lineal. Pero si se quieren saltar todo este proceso y simplemente escribirlos en forma de columna, no van a estar mal porque eso siempre va a pasar. ¿Me explico, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, sí. Muy bien, entonces, si se quieren ahorrar todo este proceso, está bien, no pasa nada. La ecuación de dependencia lineal sí debe de ir y ya nada más recordar que los vectores van a quedar escritos en forma de columna. Muy bien, entonces ya continuamos y vamos a calcular el determinante de este sistema. Vamos a usar el método ahora de cofactores. Lo primero en el método de cofactores es elegir un renglón o columna del determinante, el que sea. No importa qué renglón o qué columna utilice. Elijo el que sea. De preferencia, busco el renglón o columna que contenga más ceros. ¿Por qué? Porque si un renglón o columna tiene muchos ceros, entonces voy a ahorrarme operaciones. Voy a hacer menos operaciones. En este caso, nuestro determinante no contiene ceros, entonces da igual qué renglón o qué columna utilice. Cuando nosotros usamos un pseudo determinante para hacer el producto cruz de dos vectores, usualmente utilizamos el primer renglón como referencia. Pero les repito, se puede usar el renglón o columna que sea, de cualquier manera se llega al mismo resultado y lo vamos a comprobar. Entonces voy a usar el primer renglón, escribo sus signos de sus cofactores, más, menos y más. Recuerden que era menos 1 elevado a la i más j, ese era el signo del cofactor. I es el renglón y j la columna. Pero
si no se acuerdan de esta expresión, no importa, siempre se va a empezar con positivo y a partir de ahí se van alternando los signos. Entonces, no importa qué renglón o columna utilicen, empezamos con positivo y de ahí vamos alternando los signos. Muy bien, entonces eso es lo primero, escribir los signos de los cofactores y su valor 1, menos 5 y más 2. Y ya que tenemos eso, entonces vamos a tapar el renglón y columna de esa expresión y nos queda un nuevo determinante de un orden menor. Entonces, ese es el que va a multiplicar a este cofactor. Entonces me quedaría 3 menos 3, menos 2 y menos 5. Y justamente ese es el objetivo del método de cofactores, que se vaya reduciendo el orden de mi determinante. Entonces, si yo parto de un determinante de 10 por 10, obtengo determinantes de 9 por 9, que a su vez puedo obtenerlos como la suma de determinantes de 8 por 8, y así sucesivamente hasta llegar a determinantes de 2 por 2, que son muy fáciles de calcular. Entonces, ¿cuál sería el menor del cofactor menos 5? ¿Quién me puede decir? De los que tienen la mano. Ajá. Sí. Perdón, Adelante. levanté la mano. Es 2 menos 3, 1 y menos 5. Ajá, 2 menos 3, 1 y menos 5. O sea, nada más recordamos que se tapa el renglón y la columna de ese cofactor. Muy bien. Profe, y pero Jorge, a mí me surgió una duda. Es que a mí me enseñaron ese, pero no sé por qué puso el más 1, el menos 5 y el más 2. Ahí me los enseñaron a manejar que tiene que ir todo menos 1 y con respecto a la adjunta vamos a ir sumándole la potencia. Sí, es lo que te decía, que estamos utilizando esta expresión. Menos 1 a la I más J, dependiendo de la posición en la que se encuentre, justamente. Eso nos va a dar el signo. Pero si tú no quieres estar haciendo esta operación para cada menor, pues lo que puedes hacer es considerar que los signos siempre se van a ir alternando. ¿Y por qué yo digo que este es positivo? Porque este elemento está en la posición 1, 1, primer renglón, primera columna, y si sumas 1 más 1, te queda 2 y menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Por eso estoy diciendo que este es positivo. Luego para este sería la posición 1, renglón 1, columna 2. Entonces, al sumarlos nos queda 3 y nos quedaría menos 1 al cubo, que sería menos 1. Y por eso estoy diciendo que es negativo. Y luego este va a ser positivo porque va a ser primer renglón, tercera columna, 1 más 3 es 4, menos 1 a una potencia para es positivo. Entonces, para no tener que hacer estas operaciones, pues simplemente recuerda que siempre va a ser así. Se comienza con positivo y a partir de ahí se van alternando los signos siempre. Siempre. Entonces, esa es otra forma de hacerlo, pero si no te acuerdas de esta, puedes hacerlo como ya lo venías haciendo antes, no pasa nada. ¿Sabe? ¿Sí? Yo también que uso, en vez de poner los números, nada más me voy orientando por los signos, es más, menos, más. El otro sería menos, más, menos y más, menos. Sí, más. sí, estoy de acuerdo, pero sí, para calcular el valor del determinante como tal, sí debemos escribir esto. Si ya vamos a hacer lo de la adjunta para calcular la inversa de una matriz, ahí sí no se toman en cuenta estos elementos, solo se toman en cuenta sus signos. Tal vez ahí es en lo que te estás confundiendo. Pero nosotros en este momento lo que estamos haciendo es calcular el valor del determinante, entonces sí deben de ir estos elementos. Para calcular la adjunta solo van los signos de esos elementos. No sé si con eso contesto. Sí, ya entendí a lo que se refería. Perfecto, muy bien. Entonces, después para este, ¿cuál sería su menor, Jorge? 2, 3, 1 y menos 2. Exacto, muy bien. 2, 3, 1 y menos 2. Ya está. Entonces ya podemos calcular el valor de este determinante sumando estos determinantes de orden 2. Entonces, Jorge, si quieres ayudarme, ¿cuál sería el resultado de esta primera operación? Es 15, menos 15 más... menos 15 más 6 y es 9. No. Pero es menos 6, ¿no? Ajá, exacto, porque sí, al hacer el producto de estos dos sí te da 6, como tú bien lo mencionaste, pero recuerda que la multiplicación hacia abajo es positiva y hacia arriba va antecedida por un signo negativo. Entonces sí sería menos 15 menos 9, perdón, 6, que tú habías dicho. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces nos quedaría... menos 15 menos 6, 21. Ajá, ¿no? Menos 21, exacto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge. Y después, Daniela, continúa, por favor.
¿Cuál es el valor del segundo determinante? Luego sería, bueno, primero es menos 10 más 3 y por 5. Bueno, Exacto, sería menos 7 por menos 5 por menos menos 7. menos 7. Muy bien, listo. Y después, Daniela, tú misma, 2 por 2 por menos 4 y menos 3. ujú, Bueno, 7. menos 7 también, ¿no? Y menos 7. Exacto. ¿Todos están de acuerdo o alguien se perdió, muchachos? ¿No? ¿No se No, perdieron? no, sí, vamos Ah, bien. perfecto. Y entonces, ¿hacemos todas estas operaciones o no? ¿Ustedes qué dirían? Ya simplificamos eso y obtenemos el valor específico del determinante, o a partir de eso yo ya podría dar una conclusión. ¿Qué me dicen ustedes? Ya se podría dar una conclusión, ¿no? Porque va a dar diferente de 0. ¿Va a dar diferente de 0? ¿Están ya segurísimos? No, da Si quieres, pues 0. puedes hacer la Da cero. operación, ¿no? Ajá, bueno, fíjense, si todo fuera negativo, entonces sí ya diría, no, pues ya el resultado es distinto de 0 y ya doy una conclusión. Pero como algunos son positivos y otros negativos, entonces sí tendría que forzosamente terminar de simplificarlo porque podría quedarnos 0. De hecho, creo que sí queda 0. Entonces nos quedaría menos 21 más 35 menos 14. Entonces nos queda menos 35 más 35 y eso sería 0. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, Sí. Entonces, yo les hice esa pregunta nada más para que si en algún ejercicio observan que todo es positivo, entonces ya ni lo simplifiquen, el resultado es distinto de 0, ya pueden dar una conclusión. Si en algún ejercicio todo es negativo, ya no lo simplifiquen, den la conclusión de inmediato. Pero como aquí sí hay expresiones positivas y negativas, entonces forzosamente lo tenemos que simplificar para ver si no queda 0 o si queda 0. Entonces, en este caso quedó 0, ¿y cuál es la conclusión? Quedamos, por lo tanto, el conjunto de vectores, el conjunto B formado por esos 3 vectores, ¿cómo es? Linealmente dependiente. Exacto. Dependiente. Y si alguien dijo, es que yo no entendí bien este método de cofactores y voy a aumentar los 2 primeros renglones o las 2 primeras columnas, no pasa nada, está bien. Lo importante es saber el valor del determinante. Si es 0, los vectores son dependientes. Si es distinto de 0, entonces los vectores son independientes. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? Profe, Sí, tengo una duda porque me perdí sí, un sí, poco sí. de cómo Sí, sí, sacó sí. el resultado de las matrices del 21, el 7 y el menos 7. Entonces, Montserrat, ¿quieres ayudarme? Por favor. Sí. Primero tenemos que plantear la ecuación, ¿no? No. Pero, Primero leer el enunciado y ya después me dices qué hacemos. ¿lo leo? Sí. Ok. En un espacio vectorial V sobre el campo de los reales, el conjunto E igual a vector U, vector V y vector W. Un momento. Ajá. En este caso decimos el conjunto E formado por los vectores U, V y W. Ok, el conjunto E formado por los lineales. ¿Por los vectores? Por los vectores U, V y W. Ajá. Es linealmente independiente. Determina si los siguientes conjuntos son linealmente dependientes o independientes. Así es. Muy bien. Entonces, otra vez lo que dijo su compañera, simplificando, nos están diciendo, tenemos un espacio vectorial que se llama V sobre el campo de los reales. Y es que recuerden que es importante saber que en un espacio vectorial necesitamos un conjunto de elementos llamados vectores y un campo de escalares. Entonces dice que este espacio vectorial V está definida sobre el campo de escalares de los reales. Y en ese espacio vectorial tenemos un conjunto E formado por estos 3 vectores que nos están diciendo que son linealmente independientes. Muy bien, o sea que al hacer esta combinación alfa 1 por U más alfa 2 por V más alfa 3 por W nos da el vector 0 y todos los escalares son iguales a 0. Muy bien. Entonces nos dice que a partir de esta información que nos están dando, determinemos si los conjuntos A formado por estos 3 vectores y el conjunto B formado por estos 3 vectores son linealmente dependientes o independientes. En este caso nos están diciendo, miren, aquí
U más V, hagan de cuenta, nada más que fueron muy específicos, que forman un nuevo vector al que le llamo P. Luego, al sumar estos dos vectores, obtengo un nuevo vector al que le llamo Q, y al sumar estos, obtengo otro vector al que le llamo el vector R. Entonces, para que no nos dieran letras distintas, pues nos están diciendo cómo se forman cada uno de estos tres nuevos vectores. Y nos están preguntando si estos tres nuevos vectores son linealmente dependientes o independientes. Muy bien. Entonces, ahora sí, Montse, ¿cómo le harías primero para saber si el conjunto A es linealmente dependiente o independiente? Pues tengo que aplicar la fórmula, ¿no? La ecuación de dependencia lineal, así es. Muy bien, entonces, ¿cómo te quedaría? ¿Sí? Para dependencia lineal, alguno de los escalares tiene que ser diferente de 0, aunque los demás no sean igual a 0. Ajá. Entonces tengo alfa 1. Sí, muy bien. Multiplicado por el vector U. Ajá, U más V, que es el primer vector. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ajá. Por el vector U más V. Ajá. Y más alfa 2 multiplicado por el vector 2V más W. Exacto. Y por el escalar alfa 3 multiplicado por el vector U más W. Ajá, y eso es igual a... Igual a 0. Al vector 0, ok. Muy bien. Ajá, al vector Entonces, 0. desarrollando, ¿cómo nos quedaría? Quedaría alfa por el vector U. Alfa más, 1 por el vector U, ajá. Más alfa 1 por el vector V. Ajá, muy bien. Más alfa 2. 2 alfa 2, ajá. Ajá, más 2 alfa 2 multiplicados por el vector V. Exacto. Más alfa 2 por el vector W. Sí. Más alfa 3 por el vector U. Sí. Más alfa 3 multiplicado por el vector W. Igual Exacto. a el vector nulo. Exacto. Muy bien. Y entonces, todos los vectores U los agrupamos, todos los vectores V y todos los vectores W. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Cuál sería el coeficiente del vector U? Ajá. Ok, sería, el coeficiente es igual a 1. Ah, no, el exponente es 1 y el coeficiente sería alfa 1. Ajá, ¿y qué otro? Y alfa 3. Exacto, más muy alfa bien. 3. Exacto, muy bien. ¿Y luego? Más, se abre paréntesis, alfa 1. Sí. Más 2 alfa 2. Sí. ¿Se multiplican? Multiplicado por el vector V. Ajá, muy bien. Y por último. Más alfa 2. Sí. Más alfa 3 multiplicado por el vector W. Exacto. Y eso es igual al vector nulo. Muy bien, perfecto. Ya está. Entonces ya llegamos a un sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Cuál sería nuestro sistema de ecuaciones? Muchas gracias, Montserrat. Ahora le voy a preguntar a Cosette, ¿cuál sería ese sistema de ecuaciones, Cosette? Ya nada más igualamos, ¿no? Sería exacto. alfa 1 Ajá. más alfa 3 Ajá. igual a, a 0. A 0, exacto. Muy Luego bien. tenemos alfa 1 más 2 alfa 2. Sí. Igual a 0. Ajá. Y finalmente alfa 2 más alfa 3 igual a 0. Exacto, muy bien. Entonces llegamos a un sistema de ecuaciones del cual voy a trabajar con su determinante porque el valor del determinante ya me ayuda a saber si es linealmente dependiente o independiente. Entonces, ¿cuál sería el determinante, Cosette? Sería 1. Por columna, si me lo dictas por columna estaría bien, ¿eh? Columnas son vertical o horizontal. Ajá, vertical. Ajá. Ok, entonces sería 1, 1, 0. Ajá, exacto, muy bien. Luego sería 0, ¿sí? 2, 1. Sí, muy bien. Y finalmente 1, 0, 1. Exacto, muy bien. Ya ese es el determinante. Entonces recuerden, usamos el renglón o columna que contenga más ceros. De preferencia ahorita vamos a usar el primer renglón, porque es el que usamos cuando hacemos producto cruz de vectores.
Entonces ya marqué el primer renglón, pongo los signos de sus cofactores y vean por qué es importante o por qué sería conveniente usar el renglón o columna que contenga más ceros, porque si hay un cero, multiplicar un número cero por cualquier otra expresión da cero, entonces ya no lo escribo. Entonces me quedaría ahí. Valeria, continúa por favor, ya que tenemos eso, me quedaría más 1 por su menor, permíteme un momento, y luego otra vez más 1 por su otro menor. Entonces primero estoy con este, ¿cuál sería su menor? 2, 0, Ajá. 1, 1. Exacto, y para este otro, ¿cuál sería su menor? 1, 2, 0, Ajá. 1. Exacto, muy bien. Y alguien me podría estarse preguntando, ¿y por qué no uso este? Ah, porque les repito, si yo multiplico 0 por cualquier otra expresión, me da 0. Entonces, por esa razón no lo puse. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya, ¿cuánto vale este determinante? Para esta parte, 2, 1, ¿no? no, porque 2 por 1, 2. 1 por 0, Ah, entonces 2, ajá, sí. ajá, 2, muy bien. Y luego este, 1. así es, muy bien, ajá. Entonces ya puedo dar una conclusión, ¿verdad? Que es linealmente Ajá. dependiente. El No, conjunto independiente. A, exacto, es linealmente independiente. Exacto. Porque el determinante fue distinto de 0. Entonces, este conjunto A formado por estos 3 vectores son linealmente independientes. Muy bien, perfecto, Valeria, muchas gracias. Y entonces vamos a hacer el inciso B, que es el otro conjunto. Entonces, ¿quién sigue? A ver, déjenme ver quién tiene la mano. Gadiel, adelante. Te escuchamos. Igual vamos a Piensa, plantear ajá. la ecuación dependiente, la ecuación de dependencia lineal. Exacto. Ahora va a ser, entonces inciso B, va a ser alfa 1 por el vector U, ¿sí? Más alfa 2 por el vector V más U más V, perdón. Ajá. Más alfa 3 por el vector U más V más doble U. Y eso es igual al vector nulo. Muy bien. Sí. Perfecto. Listo. Entonces, si tú quieres y pudieses ayudarme pasando de esta ecuación de dependencia lineal directo a esta, te lo agradecería, ¿eh? Entonces quedaría alfa 1 más alfa 3 multiplicados por el vector U. También aquí hay U. Ah, cierto. Más alfa 2 más alfa 3 multiplicados Ajá. por el vector U. Sí, muy bien. Muchas gracias. Más sería alfa 2. Sí. Más alfa 3 multiplicados por el vector V, ¿no? Sí, muy bien. Perfecto. Más alfa 3 multiplicado por el vector W, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy bien, Gadiel. Y entonces, ¿cuál sería el sistema de ecuaciones que se formaría? Sería alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es... No, sí, estás bien. Me estabas diciendo bien. Ajá, entonces igual a 0. El otro es alfa 2 más alfa 3 igual a 0. Sí. Y el otro es alfa 3 igual a 0. Exacto. Y entonces, ¿cuál sería el determinante que se formaría? Pero permíteme. Ya le vamos a dar la oportunidad a otro de tus compañeros. Eduardo, por favor, ayúdame con el determinante que se formaría. Claro que sí, quedaría como 1, 1, 1. Ajá. 0, 1, 1 y Exacto, 0, muy 0, bien. 1. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Entonces, ¿cuál renglón o cuál columna tú elegirías? Recuerda que puede ser cualquiera, ¿eh? Y el resultado va a ser exactamente el mismo. El primero porque tiene más ceros, ¿no? Exacto, la primera columna. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, ahora le decimos a Julieta que continúe. Te agradezco, Eduardo. Entonces, Julieta. Entonces podríamos poner, Ujú. no sé si, sí, podríamos poner solamente un cofactor que sería Sí. positivo. Exacto, positivo, Y negativo y positivo, exacto, sí, sí, sí. quedaría como 0, Más 1 por, ajá. 1, 1, 1, 1. Exacto. 1, 1.
¿Y el segundo Uno. renglón? 1, 1. No, fíjate, observa. Tapamos el Ah, sí, renglón y cierto, columna. perdón. 0, 1. Ajá, exacto. 0, 1. Muchas gracias. ¿Y qué quedaría? ¿Cuánto vale ese determinante? 1. 1. Exacto. Entonces, como el determinante es distinto de 0, el conjunto B, ¿cómo es? Ya le vamos a Es preguntar. Perdón. linealmente. Ah, sí, Perdón. no, sí, continúa. El Ah, es conjunto B, linealmente independiente. exacto. Independiente, ¿no? Sí, Yo independiente. tengo una Perfecto. duda. Sí, te escuchamos. ¿Por qué Adelante. se ponen los signos ahora de De manera vertical. verticales en lugar de horizontales? Ah, porque tú puedes elegir siempre, cuando vayas a calcular un determinante, puedes elegir cualquier renglón o cualquier columna para calcular su valor. Con este método se puede elegir cualquier renglón o cualquier columna y el resultado va a ser el mismo. De preferencia se usa el renglón o columna que contenga más ceros. Entonces, por eso en este caso usamos la primera columna. Pero ve, observa, si nos seguimos con la misma idea de usar el primer renglón, entonces ahí me quedaría más 1 por su menor. Luego menos 1 por su menor. Y por último, fíjate, aquí está más, menos, más. Y por último, otra vez más 1 por su menor. ¿Tú me puedes decir cuáles serían sus menores, Valeria, por favor? Para el primero. El del primero sería 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, muy bien. Para el segundo. 0, 1, 0, 1. Ajá, muy bien. Y para el tercero. 0, 1, 0, 0. Exacto, muy bien. Entonces, ya para este valor, para este determinante vale 1, ¿estás de acuerdo? Sí. Y también nos dijeron en álgebra que si en un determinante todo un renglón o toda una columna vale 0, entonces ese determinante vale 0. Y entonces seguimos obteniendo por resultado el mismo 1. Entonces ya observaste que no importa qué renglón o qué columna se utilice, el resultado va a ser siempre el mismo. Y de preferencia, la sugerencia es usar el renglón o columna que contenga más ceros. ¿Por qué? Porque así estamos efectuando menos operaciones. Ve, al elegir esta columna, efectuamos solamente una operación. Al elegir este renglón, tuvimos que hacer 3 operaciones. Y ya sé que estas operaciones son solamente multiplicaciones y sumas, pero pues entre menos trabajes es mejor porque nosotros necesitamos hacer las cosas en el menor tiempo posible con la mejor efectividad. Entonces, tú puedes elegir cualquier renglón y cualquier columna y el resultado va a ser siempre el mismo, pero de preferencia utiliza el renglón o columna que contenga más ceros para trabajar menos. ¿Sí? Ok, Sí. profe, muchas gracias. Por nada, por nada. Bueno, entonces terminen de copiar y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Les voy a dejar de tarea algunos ejercicios para que ustedes determinen si el conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. A partir del determinante simplemente. Calculen el determinante y a partir del valor que obtengan, determinarán si es el conjunto dependiente o independiente.